está en esta mesa de trabajo mi querido Víctor Ronquillo. Vic. Jonah, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Bien, también aquí andamos, Jonah, Qué contento bueno. de compartir contigo, compartir con el público estas reflexiones, ¿no? Exactamente de lo que sucede en la conferencia de la mañana. Sí, la mañanera y el escenario político y lo que está ocurriendo, Todo. en fin. Y las repercusiones que puede tener, Jonah, algunos temas que quizá no ocupen mañana las 8 columnas de los medios, ni sean muy comentadas Exacto. en los diarios, pero que para nosotros son de particular interés y que de alguna manera me parece que en esta perspectiva que intentamos realizar este trabajo nos prepara, ¿no? Es un ejercicio Exacto. de un periodismo, si tú me permites, en prospectiva, el que intentamos hacer aquí. Es decir, viendo cómo pueden las cosas devenir en acontecimientos importantes, ¿no? No, y además cada medio tiene su propia agenda y también es importante que nosotros como medio público tengamos nuestra propia agenda. Me parece muy Creo que importante. es fundamental. Sí, es importante. Entonces, en vista de esto y de estas cosas que hemos conversado, Exacto. Pues bueno, hoy vamos a abrir con esto que es muy singular y que tiene que ver con un tema de fondo muy importante, que es el derecho a la información. Escuchemos lo que ocurrió esta mañana en la conferencia de prensa cotidiana de Andrés Manuel López Obrador. ¿Estaría usted dispuesto a que todos los entes de gobierno federal suspendan de inmediato este tirar de dinero a la basura y utilicen sus propios medios digitales por ni un peso más a los adversarios de México, presidente? Lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar, vamos a verlo. Ha habido una reducción muy importante de lo que se destinaba a publicidad de manera abierta y encubierta. Hay una disminución considerable, pero vamos a ver si se reduce más o se elimina. No lo descartemos. Hay que analizarlo, incluso que sea un tema de debate, todo. Pues un tema de debate, Eso, ¿no? Al final de cuentas. Que se debata. Que se debata. Mira, John, es que Yo esto aquí la tiene pregunta, que ver- perdón, Víctor, aquí la pregunta que perdón. me salta es, o sea, si cancelan la publicidad, entonces ¿cómo piensa hacer promoción el gobierno de sus No, logos? yo creo que aquí hay de fondo otro tema más, Sí, claro. más grave, ¿no? Y es precisamente la relación perversa que el sistema político mexicano y quienes lo encabezaron estableció con los medios. Sí. Desde, pues, justo en la época del porfiriato ya se daba esta relación perversa, ¿eh? Creo que es uno de los legados de gobiernos autoritarios. Y luego, a lo largo de lo que podemos considerar el régimen priista hasta los últimos años en que este régimen se transforma, se convierte en un gobierno neoliberal, en fin, pero esta relación perversa me parece que sí tiene que ser revisada. O sea, una cosa es el derecho a la información y otra cosa es este arreglo económico, político que subvenciona a muchos medios y que establece Claro. además, lamentablemente, un ejercicio que es contrario a la libertad de información. Y perdona, nada más esta idea importante. Creo que también tenemos que entender que estamos en momentos de cambio, Sí. de transformación, de momentos inéditos. Esta reflexión me parece que es fundamental y que tiene muchas aristas, entre ellas, por ejemplo, esta relación o esta diferencia entre la promoción y la información. Y luego la otra, la función de la red de televisoras públicas y de radios públicas y universitarias en este país. Da para mucho esta reflexión, Sí. y creo que, bueno, pues abrimos de alguna manera la agenda y seguramente continuaremos con ello. Perdón, tienes toda la razón, porque incluso María Amparo Casar y Carlos Ugalde hicieron hacia el último año de Enrique Peña Nieto un estudio muy bueno en el que presentaban el gasto en publicidad del gobierno de Peña Nieto en ciertos medios de comunicación. Y encontraban, y decían con nombre y apellido, cuánto dinero se les había destinado al portal de Joaquín López Dóriga, que al portal de José Cárdenas, que al portal de René Cardona, Rafael Cardona, en fin,
con nombre y apellido lo iban poniendo Sí. así, con los montos de cuánto se había destinado, pero de pronto una cosa es el dinero que de manera encubierta, como bien dice el presidente, se comenzó a entregar a los portales que se iban abriendo de periodistas o de comunicadores, y otra es el que utiliza verdaderamente para promocionar sus objetivos, sus logros, sus campañas, etcétera, etcétera, que pueden colocarse en medios efectivamente como televisión, como medios impresos. No, creo que son dos, pero el debate es muy importante. Sí, el debate es muy importante y me parece que eso, ¿no? Estamos ante tiempos diferentes, tenemos que reflexionar. No funcionan, ya no funcionan los esquemas teóricos con los que manejábamos estas cosas, porque sin duda en este gobierno, y hay que reconocerlo así, se toman riesgos, se toman riesgos importantes. Y ese es uno de los riesgos, porque al final de cuentas, cualquiera de nosotros que hemos trabajado en los medios por muchas décadas, podríamos decir que ya en este momento hay elementos que pueden, si se suman, pues nos harían ver que hay un atentado, ¿no?, a la libertad de prensa. Yo creo que no. Yo creo que lo que encontramos son expresiones precisamente de estos cambios. Y uno se pregunta, ¿por qué vas a refaccionar a personajes que, bueno, no voy a decir nombres porque todos somos colegas, todos merecemos respeto, pero ¿por qué vas a sustentar medios, colegas, columnistas, reporteros, gente que realmente son pues mercenarios de la información, ¿no? O sea, yo creo que no, yo creo que tiene que haber un ejercicio inteligente de la información y de la promoción del proyecto de gobierno, sí, pero desde una perspectiva mucho más democrática, atendiendo las necesidades primero de las personas, ¿no? Y obviamente también entendiendo que nosotros, como parte de este proceso, como televisoras públicas, tenemos que atender no a las necesidades de información y promoción del gobierno, sino a las necesidades de información y reflexión del conjunto de la sociedad. Como es la costumbre, ya nos colgamos, pero bueno. Pero el tema valía la pena, porque vale aparte, la pena como bien dices, ¿no?, muy pocos están hablando de esto. Sí, muy pocos están hablando de esto y creo que se hablará, pues eso, desde las perspectivas que atienden a los intereses y no a lo que a mí me gusta mucho decir, que es el bien común. Exacto. Reflexionemos, ponderemos y debatamos desde la perspectiva del bien común. Y bueno, ahora vamos a otro tema que a ti y a mí también nos hace que saquemos chispas de la mesa, y es ni más ni menos que la estrategia de salud que ha seguido el gobierno mexicano. Escuchemos lo que esta mañana, en el martes del Pulso a la Salud, dijo el doctor López-Gatell en términos de esta estrategia del gobierno mexicano, seguida pues frente a esta terrible realidad de la pandemia. Es clara la tendencia al descenso y tenemos ya 28 entidades federativas que tienen una reducción de al menos 2 semanas sostenidas y algunas ya hasta 7 semanas sostenidas de reducción en la epidemia, tanto en la ocurrencia de nuevos casos como en la hospitalización y como las muy lamentables defunciones. Y solamente el 6% son quienes tienen en este momento enfermedad activa, son casi 37,000 personas en este país de 127 millones de personas. El otro elemento positivo es que desde la semana 27 disminuye ya con un 56% de reducción la frecuencia de muertes que ocurren por COVID. Recordamos, la sociedad lo tiene presente, que uno de los objetivos fundamentales del manejo de una pandemia es evitar que se saturen los hospitales, no por el hecho mismo de que estén vacíos, sino por el hecho de que estén disponibles. Pues no hay duda de que nos enfrentamos, mi querido John, a público, al escenario más catastrófico. Al muy catastrófico, o sí, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Ultracatastrófico? Pues el escenario catastrófico, porque así lo mencionó el propio López-Gatell. Sí, claro, nadie le puso esa palabra en su boca, él lo dijo. Sí, ahora habrá que ver las causas, ¿no? Si pensamos en dos realidades, que aquí las hemos comentado ya. Una realidad es que más allá de la pandemia y el año anterior y el año antes del anterior, lo que ocurrió fue que la mitad de las muertes en este país, más aún que las muertes por violencia, fueron causadas por esas enfermedades crónicas, que son la diabetes, la hipertensión, en fin, enfermedades atribuibles a la mala alimentación y a una estrategia terrible de este negocio. Y lo otro, otras enfermedades que es difícil saber el número, pero también tenían que ver con esta
privatización de la salud Absoluto. que fue establecida en el Aquí el la periodo pregunta es, neoliberal. si la Secretaría de Salud ya tenía, y no quiero referirme a personajes en concreto, si la Secretaría de Salud como institución ya tenía este perfil de la salud del mexicano, ¿no habría sido mejor enfrentar la pandemia con una estrategia diferente para prevenir que esta cantidad de personas que sufren comorbilidades como hipertensión y tal no se infectaran o a sabiendas de que Jonah, podían? Jonah, tienes razón, es decir, tienes razón, el problema es que esto lo estás viendo a todo pasado. En el escenario inicial de la pandemia teníamos una enorme incertidumbre. Y se desestimó desde un principio un poquito. Yo creo que no se desestimó. Lo que pasa es que se trabajó en dos vertientes importantes, ¿no? En la reconversión hospitalaria, la contratación de nuevo personal y en mitigar desde una perspectiva importante la propagación de la pandemia. Creo que no... Eso sí hay que decirlo y es claro, y lo reconoce el propio López-Gatell, la dimensión del daño provocado por estas enfermedades provocadas por un manejo lamentable de la alimentación de México que repercutió en el negocio, sí, no se consideró como una causa de muerte determinante como al final de cuentas lo fue. Es decir, difícil, ¿no? Al final Sí, a mí me parece difícil. que sí, el escenario catastrófico, pero también es cierto que creo yo que el número de personas que han logrado salvar la vida, que la reconversión hospitalaria, que la manera en que se ha enfrentado esta crisis que es mundial, ha sido, desde mi punto de vista, acertado. Y me parece también que hay que reconocer a este gobierno el hecho de ofrecer una información que pone en la mesa del debate todos los elementos. Claro. No ha habido ocultamiento, ¿no? Sí, eso es cierto. Y yo, es difícil, ¿no? Porque esto ya es ficción política, pero ¿qué hubiera ocurrido si un gobierno neoliberal, con esta perspectiva de la privatización de la salud, hubiera encarado este problema, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que tendríamos una tragedia de una dimensión mayor. De una dimensión mayor. Pues ahí está, como bien dijiste, nos saca chispas Nos en la sacamos mesa. chispas de aquí. Vic, muchísimas Maestro, gracias. gusto saludarte. Igualmente, gusto estar nos vemos contigo. mañana.